Gracias a Bimética y a Pablo por la maravillosa organización y por el grandísimo trabajo que estáis haciendo, ayudando a fabricantes a dar el paso a estas nuevas tecnologías. Para aquellos que no conozcáis Core, somos una empresa de gestión de proyectos y estamos ayudando también a empresas a dar el paso a la industria BIM, sobre todo administraciones públicas, promotores y constructores. Yo quería compartir con vosotros hoy lo que en nuestra opinión es el gran reto de la digitalización del sector. Lanzando una pregunta al aire, ¿dónde creemos todos que estará el sector dentro de 5 o 10 años? Pues probablemente no lo sepamos nadie. Hoy se están haciendo en distintas partes del mundo proyectos de investigación y desarrollo con drones o robots, con cascos que permiten hacer el commissioning de los proyectos o con impresiones en 3D de edificios o proyectos enteros, ¿no? Lo que es cierto es que nadie sabe, uno tampoco sabe dónde estará el sector de aquí a 5 o 10 años. Y la razón es muy simple. La razón es, tampoco hace 5 o 10 años no sabíamos, ni siquiera éramos capaces de imaginar esto, ni cómo esto iba a cambiar nuestra forma de entender el negocio, nuestra forma de entender la vida incluso, ¿no? Y el motivo está relacionado con la ley de Moore. La ley de Moore dice que cada 2 años la capacidad tecnológica se multiplica por 2 y entonces eso trae una curva exponencial. Pero el ser humano no es capaz de proyectar el pasado más que en escala lineal. Y entonces si hiciéramos una extrapolación a 10 años de donde la capacidad tecnológica permitirá que esté toda la industria, nosotros, todos los que estamos aquí, todos los humanos, somos incapaces siquiera de imaginar qué posibilidades nos dará la industria de aquí a 5 a 10 años, ¿no? De hecho, el ingeniero Ray Kurzweil, que es el investigador en inteligencia artificial y el director de ingeniería de Google, dice que en el año 2023 un ordenador tendrá la misma capacidad de proceso que el cerebro humano y en el año 2045 un ordenador de $1000 tendrá la misma capacidad de proceso que toda la humanidad, ¿no? Entonces, uno no sabe realmente cómo es, y creo que nadie lo sabemos, dónde va a estar de aquí a 5 a 10 años, que no es nada de tiempo, como ya sabéis todos, dónde estará la industria, ¿no? Pero vamos a hacer otro acercamiento más próximo. ¿Dónde creen las empresas que estarán de dentro de 5 a 10 años, ¿no? Y quizá el sitio más acertado para ver dónde las empresas ven dónde estarán de 5 a 10 años no es tanto en sus líneas de investigación y desarrollo que están hoy desarrollando algunas o muchas de ellas, sino en la proyección que hacen a través de los departamentos de marketing y comunicación externa de las empresas. Muchas de las empresas, por no decir casi todas las empresas, proyectan que hoy están cerca de estar en estos entornos, cuando el 95% de nosotros probablemente estemos en entornos más parecidos a estos todavía, ¿no? Entonces, ya sea que dentro de 5 a 10 años la empresa esté dedicada a utilizar estas gafas virtuales o a esos paneles de control digitales o a hacer impresiones de edificios en 3D o hacer, sea cual sea a qué se dedica tu empresa y cómo vaya a aprovechar la tecnología de aquí a 5 años, creo que estamos, todos los que estamos en este foro y todos los que estamos en esta sala y todos aquellos que nos están escuchando por streaming, estamos bastante de acuerdo en que todos esos proyectos donde nuestras empresas participan estarán apoyados en tecnologías BIM o tecnologías de diseño digital o de construcción digital, ¿no? Entonces, el reto en el que hoy nos encontramos todas las organizaciones es cómo dar el paso para poder aprovechar en la medida de lo posible el futuro, cómo dar el paso de la situación actual a esta tecnología BIM, de manera que estemos en mejor posición de poder aprovechar cualquier futuro en el mercado y no quedarnos descolgados. Las experiencias
que están teniendo todas o la mayor parte de las empresas cuando se enfrentan por primera vez a BIM, y estos aquellos de vosotros que hayáis entrado en esto y llevéis años ya incorporando, es, bueno, pues BIM se trata de aprender un software y entonces pues vamos a estudiar un software, ¿no? Y entonces le sumamos la distinta gama de softwares que nos aconsejan comprar en nuestra organización o formarnos en nuestra organización, y la sumamos a la situación actual que tenemos en la organización, ¿no? Y entonces se produce o tiende a producirse dos problemas o dos retos. El primero es que cada uno de estos softwares tiene una potencia a la que no estábamos nadie acostumbrados. De hecho, los cursos y los másters y los estudios de posgrado de cada uno de estos softwares están entre 300 y 500 horas de aprendizaje en profundidad de cada uno de estos softwares por parte de las personas que están aprendiendo esto, ¿no? Y hay una gran cantidad de cursos y másters y cursos de posgrado en universidades para aprender cada uno de estos softwares. Y el segundo reto, si no tan más importante que el anterior, es el hecho de que la empresa está produciendo y tiene que seguir produciendo. Y no puede una persona, por mucho que quisiera, no puede estar dedicando ese tiempo a aprender el software, ¿no? Cuando esto ocurre como primeras aproximaciones de las empresas al mundo BIM, lo vamos a ejemplificar con un caso muy sencillo que se va a entender fácil, ¿no? Si una empresa, por ejemplo, una empresa de construcción o una empresa de promoción o una administración pública, cualquier tipo de empresa, quisiera aprovechar un modelo BIM para poder hacer los costes y el control de costes de una obra, entonces tendría que pasar por algo parecido, o los pasos por los que la gestión de costes es algo parecido a estos pasos. Este proceso es muy simple porque está todo pensado bajo la óptica de un único software, pero lo primero que hace esa organización es ver cuál es la estructura de costes que tiene que implantar o que tiene implantada dentro de su organización, que suele venir condicionada por los sistemas contables y por el ERP, ya sea SAP, ya sea Oracle, y por los módulos de gestión de proveedores que tiene esa propia organización. Y entonces, en función de cómo es la estructura general de costes que tiene la organización, ese es el punto de partida de esa organización para la gestión de costes. El segundo, que suele venir por los equipos de arquitectura y los equipos de ingeniería, que en muchas o en casi todas las organizaciones, desde luego en administraciones públicas y promotoras y algunas constructoras también, no tienen internos. Entonces, el cómo la ingeniería o cómo el estudio de arquitectura concibió el proyecto y las partidas del proyecto afectan directamente y no suelen estar alineadas con la estructura que tiene la propia organización a la hora de gestionar los costes internamente. La tercera es la extracción de datos de esos modelos BIM para hacer las mediciones. Si el modelo BIM no se parametrizó conforme tú como organización quieres aprovechar esos datos, pues entonces no es fácil y tienes que hacer mucho trabajo previo para poder importar los datos de la forma estructurada para poder hacer la gestión de costes. Aquí ya os imaginaréis que la dimensión de colaboración de quien va a construir y quien va a utilizar el modelo en fases preliminares del proyecto se hace muy importante para de verdad poder aprovechar el modelo a la hora de poder gestionar la construcción. A falta de eso, la necesidad de tener un sobreesfuerzo a la hora de llegar un modelo para poder gestionarlo en la fase de construcción y en la fase de contrataciones y demás, ¿no? Con este ejemplo, vuelvo otra vez me salgo un poco del detalle. Si tenéis interés en temas más técnicos y de detalle de cómo empresas, promotoras, administraciones públicas, constructoras pueden aprovechar esos modelos, esta tarde damos una ponencia un poquito más técnica a las 6 sobre esto mismo. Volviendo otra vez al camino hacia la implantación de estas tecnologías dentro de las empresas, cuando una empresa se enfrenta al mercado y tiene que empezar a implantar estas tecnologías dentro de la organización, se abren automáticamente dos mundos, ¿no? El mundo del propio proyecto y la demanda del cliente particular, y el mundo de la transformación estructural que va a tener que tener esa organización dentro de sí misma. Voy a empezar por
por el primero, por el soporte coyuntural al proyecto, que es quizá en el que más empresas se encuentran hoy involucradas. Lo primero que hace una empresa a la hora de afrontarse a un cliente, a un proyecto donde está la tecnología BIM, es automáticamente levantar el teléfono y llamar a alguien que cree que sabe y puede ayudarle con su proceso. Eso es lo que suele. Y entonces, todos aquellos de vosotros que llevéis ya tiempo dando el paso, llevéis años dando el paso a estas tecnologías, pues lo primero que se hizo en un proyecto donde un cliente lo pidió, pues levantar el teléfono y preguntar a ver cómo me puedes ayudar en ese proyecto concreto. El siguiente paso que todas estas empresas están dando es empezar a crear equipos centralizados conocedores de BIM para poder dar soporte interno a los proyectos y no depender de esas consultorías externas. Y el último paso que terminan dando es ya con la organización y con equipos de proyectos que son capaces de responder automáticamente, ¿no? Desde el punto de vista de la transformación estructural, el análisis interno que las empresas están haciendo, pues parte, primero, por supuesto, si le interesa, ¿no? Y entonces la industria aquí habla de herramientas como BIM Implementation Plan, que lo que te hacen es analizar el retorno a la inversión del hecho de dar el paso a esta transformación desde el punto de vista estructural, no el soporte coyuntural en un proyecto, ¿no? Suponiendo que la empresa decidiera dar el paso, lo primero que debe hacer es analizar cómo trabaja hoy. Eso le obliga, y en el ejemplo de antes hemos visto de forma muy sencilla que si una empresa no tiene mapeado el cómo hoy se dedica a gestionar los costes en sus proyectos, va a ser muy difícil analizar dónde y cómo pedir la información de manera que pueda aprovechar esos modelos BIM para hacer la propia gestión de costes. Entonces, el primer paso que suelen y que están dando las empresas es levantar mapas de procesos de su trabajo de hoy. Eso le lleva a una interrelación con los roles dentro de la propia organización, incluso con los sistemas que hoy están utilizando para cada uno de los procesos que ejecuta esa empresa, ¿no? El segundo paso es transformación de esos mismos procesos a las nuevas tecnologías. ¿Qué nuevos roles, qué nuevos procesos o qué nuevos sistemas de información, sistemas informáticos, qué nuevos softwares y en algunos casos incluso llegando a la investigación y desarrollo propios de manera que puedan aprovechar al máximo los modelos que puedan llegarle del mercado? El tercero ya es la propia formación e implantación, como por ejemplo pueden ser equipos champion dentro de la organización para difundir dentro o proyectos piloto, pero es la formación. Hasta ese momento la formación puede tener sentido desde la óptica de cómo utilizar el software, pero no de cómo aprovechar el software para los procesos que tú internamente haces, ¿no? Y ya el último punto es la propia retroalimentación de todo el sistema, la mejora continua y en muchas ocasiones en aquellas organizaciones que están dando el paso antes que el resto del mercado, nuevas oportunidades y ventajas competitivas respecto a otros competidores del sector. Yo aquí me voy a centrar en el punto 1 y en una parte muy particular del punto 1 que son el cómo trabajamos hoy. Os habréis fijado que una de las características que faltan aquí está directamente relacionado con el factor humano y con los recursos humanos, ¿no? En el mismo momento que una empresa, y estamos empezando a ver casos de ese tipo, en el mismo momento que una empresa levanta los mapas de procesos internos y de cómo funciona y cuáles son los roles y qué sistemas de información está utilizando hoy, en ese mismo momento está empezando a desarrollar matrices de responsabilidades internas donde los distintos roles y departamentos de la empresa son capaces de analizar hasta qué punto son responsables de ejecutar, son responsables de colaborar, son responsables de revisar y de aprobar. Supongo que no es sorprendente que muchas de las organizaciones que se dedican, que nos dedicamos al sector de la construcción, esto lo hacemos de forma intuitiva y lo hacemos desde la óptica de las best practices, pero no lo tenemos dibujado y no nos está siendo útil internamente por el hecho de no tenerlo dibujado como herramienta de comunicación interna y como herramienta de análisis para dar el paso a las tecnologías BIM, ¿no? Muchos de los que trabajáis en gestión de proyectos conocéis esta viñeta. Para aquellos que no la conozcáis, pues
La primera dice cómo lo explicó el cliente. La segunda dice cómo el director de proyecto lo entendió. La tercera, cómo el analista lo diseñó. La cuarta, cómo lo programó el programador. Cómo el consultor de negocio lo entendió. Cómo se documentó. La sexta viñeta. Cómo se documentó el proyecto. ¿Qué operaciones se instalaron? ¿Qué es lo que se le facturó al cliente? ¿Cómo se soportó todo lo anterior? ¿Y qué es lo que el cliente realmente necesitaba? Bueno, pues todos los que nos dedicamos a la gestión de proyectos, ya sea en el sector de la construcción o casi en cualquier industria, pues estamos muy acostumbrados a que esto nos haga gracia, ¿no? Tanto el tener un modelo BIM que represente virtualmente cómo va a ser la obra que vas a construir más adelante, cómo tener levantados los procesos dentro de la organización para que toda la organización, desde el último hasta el primero, sepa quién tiene que hacer qué y cuándo y dónde. Lo que no garantiza, pero sí facilita, es que en todas las viñetas estemos viendo algo más parecido a lo que realmente necesita el cliente en las etapas más tempranas posibles. La capacidad de comunicación que tienen las tecnologías y el propio proceso de transformación desde la situación actual hasta etapas digitales, ya imaginaréis la eficiencia que puede tener, porque esto es el paso preliminar a la involucración de cada una de las personas de la organización dentro tanto de la empresa como del propio proyecto. Y muchos de vosotros conoceréis aquel samaritano que iba caminando y encontró una obra y encontró a tres personas que estaban puliendo un sillar. El primero le preguntó: ¿qué estás haciendo? Pues aquí con esta piedra esperando que lleguen las 6. El segundo: estoy puliendo un sillar. Y el tercero: pues estoy construyendo una catedral. No cabe duda que cuanto más involucrado con el proyecto y con la empresa se sienta el individuo, independientemente de la posición que ocupa, más eficiencia le sacaremos al proceso. Como decía un filósofo contemporáneo nuestro, muchas veces todos nosotros nos sentimos así. Seguramente nos sentimos que existe otra forma, pero si por un momento pudiera dejar de dar tumbos y pensar sobre cuál es la forma, ¿no? Eso lo pensaba Winnie the Pooh cuando le estaban bajando a trompicones por las escaleras, ¿no? Demos ya el paso de sentirnos como Winnie the Pooh para estructurar una forma de trabajo donde todo el mundo sea capaz de sentirse involucrado con el proyecto y con la empresa. El fondo, el gran reto de la digitalización es la gestión del cambio de las empresas y de la industria. Muchísimas gracias a todos.